Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al taller de diseño 1 correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y hoy vamos a continuar con la siguiente clase de la materia de diseño o el taller vertical de diseño, y vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre la composición. Comenzamos. Antes de hablar de la composición, vamos a conocer un poco, ¿verdad?, las diferencias que existen entre el arquitecto y el ingeniero. Si bien son dos profesionales que están muy relacionados, muy vinculados, pues hay algunas diferencias que se establecen entre ambos o que existen entre ambos, y es bueno que ustedes la conozcan. Una de las cosas que a veces nosotros tendemos a pensar es confundir los oficios del ingeniero con los oficios del arquitecto. Y a veces, por no conocer bien la diferencia entre ambos, a veces pues dirigimos mal nuestra vocación profesional. Es decir, hay algunos compañeros que a lo mejor quieren estudiar o ser ingenieros y se van por la carrera de arquitectura, se ponen a estudiar arquitectura, o viceversa. O en el camino descubren, cónchale, esto no es lo que yo quería estudiar, yo quería ser realmente ingeniero. O el ingeniero dice, oye, no me gusta esto, yo quería realmente ser arquitecto. Para ello, es bueno entonces que conozcamos las diferencias que hay entre ambos. En este caso, el ingeniero se dice que es un profesional que diseña. Algunos tienen un paradigma en el cual piensan que el ingeniero no diseña. Eso es falso totalmente. El ingeniero sí diseña. Normalmente diseña espacios o elementos constructivos que tienen que ver con la estructura, con la parte de soporte de una edificación, o basado en cálculos muy numéricos. Ejemplo del diseño de un ingeniero puede ser un puente. La mayoría de los puentes que existen, los más famosos a lo largo del mundo, han sido diseñados y calculados por ingenieros, más no así por arquitectos. El ingeniero, aparte de diseñar, también proyecta, es decir, elabora proyectos de ingeniería. El ingeniero calcula, ¿verdad? Y ese cálculo está referido a la estructura. Y aquí me voy a detener un poquito. La estructura no es otra cosa sino el sistema de soporte de una edificación. Si hacemos la analogía con el cuerpo humano, la estructura del cuerpo humano pues está conformada por el esqueleto. Es lo que sostiene al resto de los componentes del cuerpo humano. Entonces, en este caso, la estructura pues es el elemento de sostén o de soporte de cualquier edificación. Normalmente está compuesto por elementos horizontales y verticales, ¿verdad? Los verticales se conocen como columnas y los horizontales se conocen como vigas de carga o elementos de soporte horizontal. Entonces, más adelante van a ver detalles sobre la estructura, cómo se proyecta, cómo se calcula, cómo influyen los diseños, etc. Y el lenguaje básico del ingeniero es el numérico. Ellos se, digamos, soportan y se transmiten todos sus conocimientos de forma numérica, se comunican de manera numérica, básicamente. Entonces, estos son algunas características del ingeniero que, comparadas con la del arquitecto, podemos decir lo siguiente: el arquitecto obviamente también diseña, el arquitecto proyecta igualmente como el ingeniero, pero el arquitecto tiene una característica específica que es la de planificar y organizar. Un buen arquitecto planifica y organiza espacios, organiza ideas. De hecho, hay muchos que dicen que aquellos arquitectos que no son organizados en su vida personal, pues a veces no son muy buenos arquitectos. Bueno, eso es, digamos, una característica o una cualidad importante en el profesional de la arquitectura. Nosotros organizamos y planificamos. Y el lenguaje del arquitecto es gráfico, ¿verdad? Este lenguaje gráfico está íntimamente vinculado a lo que es la forma y el espacio de las edificaciones.
Entonces hay algunas diferencias entre los dos, ¿verdad? Este se basa más en números y está muy relacionado a lo que es el aspecto de soporte de la edificación o la estructura, y el arquitecto está íntimamente relacionado a lo que es la forma y la organización de los espacios. Entonces, si nosotros establecemos, digamos, la diferencia, podemos llegar a una conclusión de que ambos se complementan. Hay una discusión a lo largo de la historia sobre el ingeniero y el arquitecto, hay muchos chistes malos, buenos, regulares, cuando vinculan a los dos profesionales. Hay por allí muchos que dicen que el ingeniero depende del arquitecto. Eso es relativamente cierto o relativamente falso. Lo que sí es una realidad es que ambos se complementan y trabajan juntos normalmente. En un proyecto de gran envergadura, pues forman parte de un equipo multidisciplinario de profesionales donde ambos tienen sus competencias y responsabilidades. Entonces, tanto el ingeniero como el arquitecto deben formar un equipo para llevar a cabo una obra. Normalmente, el ingeniero, dado que ellos se basan en el aspecto numérico de las construcciones, ellos buscan mucho la eficiencia en el comportamiento de la estructura, y la eficiencia va íntimamente ligada a lo que es la seguridad de la edificación. Ellos tratan de garantizar la seguridad, es decir, que lo que ellos planteen no se venga abajo, no se caiga, no se derrumbe. Entonces, el ingeniero trata de garantizar siempre, y eso es una de sus responsabilidades específicas, la seguridad de los espacios que vamos a habitar. Por tal motivo, ellos tratan de que sean eficientes las estructuras, y mientras más regulares y sencillas sean las estructuras, más eficientes son frente a las solicitaciones de cargas, etc. Al final termina resultando pues una edificación muy sencilla, ¿verdad? Y con algunas limitaciones formales. Repito, esto no es porque ellos lo quieran hacer así, sino porque ellos buscan mucho garantizar la eficiencia de una edificación. No quiere decir que una edificación que tenga formas raras o unas formas, digamos, poco comunes no sean eficientes. Para eso se calcula la estructura. Una vez que está el diseño de la arquitectura, el ingeniero o el equipo de ingenieros entra en acción y debe calcular una estructura capaz de soportar la forma que plantee el arquitecto o el diseñador. En tal sentido, los arquitectos entonces tenemos más libertades para plantear soluciones en cuanto a la forma. Una vivienda que puede ser para un ingeniero con esta forma, ¿verdad? Quizás para un arquitecto puede tener esta forma. Entonces hay una riqueza un poco mayor en la parte formal cuando la obra es diseñada por un arquitecto. ¿Por qué? Porque el arquitecto, la cualidad creativa y la cualidad formal la desarrolla mucho más que el ingeniero. Si se dan cuenta, bueno, entonces empezamos a ver algunas diferencias, ¿verdad? Espérate un momento. Muchos usuarios que quieren tener una vivienda con una forma, digamos, muy rica, ¿verdad? Bueno, muchas veces contrata al arquitecto para que estudie bien lo que es la parte formal, espacial, de organización de espacios, etc. Y una vez que esto ya está aprobado por el cliente o por el usuario, pues pasa a manos del ingeniero para que calcule la estructura. Entonces, básicamente, estas son las diferencias entre los dos profesionales. Ahora vamos a hablar un poco de las cualidades del arquitecto, o de lo que sería ser un buen arquitecto. Una de las primeras cualidades que debe tener el arquitecto o el buen arquitecto es ser creativo. Nosotros creamos, ¿verdad? El arquitecto toda su vida es un creador nato, y por lo cual nosotros debemos tener una cualidad creativa bastante desarrollada. Eso está íntimamente vinculado a las ideas. Tenemos que tener buenas ideas y ser creativos. La siguiente cualidad, tenemos que ser investigadores. El buen arquitecto es investigador per se,
porque no todos los temas nosotros los conocemos y los aprendemos en la universidad, en la carrera. Es decir, si a nosotros, después que estamos graduados de profesionales, ya somos profesionales, nos llaman para desarrollar un tema que nunca hemos conocido, una edificación que nunca hemos conocido, pues nuestra obligación es primero, antes de plantear ideas ni soluciones, es investigar. Nosotros tenemos que investigar qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para poder empaparnos de todos sus aspectos y poder llegar a una solución adecuada del problema de diseño. Entonces, arquitecto que no le gusta investigar, está punchado, no es arquitecto. La siguiente cualidad, debemos ser analíticos. Nosotros analizamos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos diferentes posibles soluciones a un mismo problema. Es decir, quizás un problema de diseño puede tener 2, 3, 4 soluciones y las 4 soluciones pueden ser viables o pueden ser factibles. Entonces nosotros debemos sopesar, ¿verdad?, los pros y los contras de todas las soluciones para escoger la más adecuada. En ese sentido debemos ser analíticos y además debemos poder procesar toda la información que obtenemos en el paso o en el punto de la investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación para desarrollar un diseño, esa información pasa por un proceso de análisis para después transformarse en el diseño final. Entonces hay una etapa analítica en la cual nosotros desarrollamos esa cualidad. Un buen arquitecto debe ser planificador, debe saber planificarse en su vida personal, planificar sus proyectos, planificar sus soluciones de diseño, planificar los espacios, etc. De hecho, una vivienda cuando se diseña se planifica todos los espacios. Nosotros somos planificadores. Y por último, un buen arquitecto debe ser tecnológico. Esto es una cualidad que se ha ido desarrollando a lo largo del paso del tiempo, porque existen herramientas de apoyo en el quehacer arquitectónico en la carrera para apoyar al profesional, ¿verdad? Estoy hablando de las herramientas tecnológicas de computación básicamente, de comunicación y a los diferentes software que existen hoy en día para desarrollar una propuesta de diseño o una solución de diseño. Entonces, la parte tecnológica de lo que representa hoy en día ser un buen arquitecto, pues significa estar al día en lo que son los avances o tecnologías de punta en cuanto a tanto herramientas como, repito, a software, programas, etcétera, para nosotros poder tener una buena ventaja comparativa en cuanto a nuestro quehacer profesional. Ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es la arquitectura, y la arquitectura la podemos definir como el arte de crear espacios con la finalidad de hacerlos habitables por el hombre. Fíjense que vamos a subrayar la palabra hombre porque es nuestro universo, es decir, es nuestro principal protagonista de todo lo que hacemos los arquitectos. Aun cuando nosotros podemos diseñar para otras especies, para animales, etc., pues el hombre termina siendo el usuario al cual nosotros debemos satisfacer sus necesidades. Entonces, pues nosotros intervenimos espacios con la finalidad de hacerlos habitables para el hombre o por el hombre. Habitualmente la arquitectura se concibe, cuando nosotros concebimos la arquitectura, ¿verdad?, no es otra cosa que pensarla primero, es decir, se diseña y luego se realiza, es decir, se materializa o se construye. Entonces, ya aquí empezamos a ver en la definición los procesos de diseño. Primero existe una idea, ¿verdad?, que se manifiesta, se prende el bombillo para un problema, ¿verdad? Se analiza esa idea y se desarrolla la idea. Cuando la desarrollamos estamos ya diseñando. Entonces la arquitectura siempre primero se piensa, se concibe, ¿verdad?, se diseña y luego se construye, se lleva a cabo. Hay un proceso de construcción que no es otra cosa que hacerla tangible, algo que se vea y se pueda tocar, que se pueda vivir, construir la casa, construir la edificación, ¿verdad? Y todo esto se da como respuesta a una serie de condiciones previamente existentes. Antes de nosotros diseñar y de concebir inclusive la idea, pues tienen que presentarse una serie de necesidades o de condiciones para que nosotros podamos dar respuesta a esas necesidades. Ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que necesita una vivienda
antes de diseñar la vivienda tenemos que saber cuántos integrantes son esa familia, qué espacios necesita esa persona, cuántas habitaciones, cuántos baños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas condiciones previamente existentes son las que dan pie a la conformación y configuración de los espacios que tendrá finalmente nuestro diseño. Normalmente la arquitectura se analiza, se concibe a través de 5 niveles de acción. Está el nivel funcional, que tiene que ver con el funcionamiento interno de los espacios. Está el nivel expresivo, que no es otra cosa que lo que capta el usuario cuando ve la edificación. Algunos autores lo llaman el carácter. Está el aspecto o nivel constructivo, que tiene que ver o está íntimamente relacionado a todos los sistemas y materiales de construcción que se emplearán para llevar a cabo esa obra o esa edificación. Está el nivel estructural, que no es otra cosa que establecer una solución de soporte de esa edificación. Esto es lo que hablamos ahorita cuando vimos las características del ingeniero. La parte de apoyo, de soporte, de estructura de la edificación. Y el último nivel es el ambiental, es decir, la relación que va a tener esa edificación o esa arquitectura con su medio físico, el medio natural que lo rodea, es decir, con su entorno inmediato. Entonces estos son los 5 niveles a través de los cuales nosotros podemos concebir y analizar cualquier obra de arquitectura, y además son 5 niveles que siempre están presentes en los procesos de diseño o deben estar presentes en los procesos de diseño. Entonces nosotros podemos, digamos, resumir el arte o el fenómeno de la arquitectura como una ciencia que responde a necesidades que se le presentan al ser humano, ¿verdad? Es decir, la arquitectura gira o va a girar en torno a las necesidades que presenta el hombre, ¿verdad? Y que va a tener unos componentes, va a tener el componente funcional y el componente espacial. Esa relación que existe en el componente funcional y el espacial, pues van a dar pie a la funcionalidad. Y los otros 2 componentes que están presentes es el formal y el volumétrico. Estos 2 componentes, la relación entre ambos, nos va a dar pie a lo que es la expresividad y el carácter. Alguna obra arquitectónica se considera arte cuando cumple o cubre o satisface los 2 aspectos básicos, que es el de la funcionalidad y el del carácter o la expresividad. Es cuando decimos que ya comienza a ser una obra de arte la arquitectura. Es decir, hay edificios que pueden funcionar muy bien internamente, sus espacios, me refiero, la relación que hay espacial, pero que cuando lo vemos volumétricamente desde afuera, por fuera, pues es un edificio que no nos dice nada, no nos transmite nada, no tiene carácter, no hay expresividad, no me eriza la piel cuando lo veo, no siento nada. Entonces, ya allí comenzamos a ver que esa edificación o esa obra de arquitectura, aun cuando funcione muy bien, pues adolece de la parte expresiva o de la parte de carácter. Eso no transmite ningún contenido. Cuando logramos resolver de manera adecuada la parte expresiva y la parte funcional, entonces ya la arquitectura comienza a convertirse en una obra de arte. Alcanza niveles muy altos de, digamos, satisfacción. Entonces, bueno, esto es, digamos, para conocer un poco de lo que vamos a hablar a lo largo de toda la carrera, no nada más en primer semestre, sino a lo largo de toda la carrera, y para que vayan conociendo, pues, la definición y de lo que, a qué se refiere la arquitectura. Vamos a hablar ahora un poco de la composición. La composición, vamos a definirla en un proceso organizativo mediante el cual se ordenan, la palabra ordenan es muy importante, sobre un plano o en el espacio los elementos del lenguaje plástico y visual, con algunas intenciones expresivas determinadas. Esa es la definición de lo que es componer. Los elementos de la composición, vamos a verlo, el primero es la unidad. Se dice que hay unidad en una composición cuando la relación de las partes se lee como un todo, es decir, cuando hay unidad.
Cuando yo leo una propuesta de diseño, ¿verdad?, que parece un todo, entonces yo digo, esa propuesta tiene unidad. Aun cuando tenga diferentes partes, puede tener 1, 2, 3, 4, 5 porciones la respuesta de diseño, pero si yo la leo como un todo, entonces digo, hay unidad. El movimiento tiene que ver con la relación de las formas, texturas y colores distintos o asimétricos, es decir, yo puedo lograr en el diseño, ¿verdad?, aun cuando tenga diferentes partes, pues lograr una composición que me genere o me exprese un movimiento. Y lo puedo lograr manejando las texturas, los colores, puedo tener diferentes texturas, diferentes colores y diferentes formas. El ritmo es otro elemento de la composición, ¿verdad? Se define como la secuencia de formas en tiempo y espacio, o en tiempo y dirección. Generalmente se identifica un patrón en el ritmo. Esto yo lo comparo mucho con lo que es una canción, que tiene una estructura. Tiene las estrofas y tiene los coros. Cuando existe ritmo, pues debemos identificar una secuencia de formas en tiempo y dirección. Por ejemplo, si tenemos estos dos casos, el caso A y el caso B, ¿verdad?, y yo les preguntaría a ustedes dónde existe ritmo, les voy a dejar pensar un minuto o unos segundos, entonces ustedes dijeran, bueno, profesor, déjeme ver, ¿dónde hay ritmo? ¿En el caso A o en el caso B? Ok, ¿ya pensaron? Rápidamente, bueno, los que hayan dicho el caso B están ponchados, es decir, no existe ritmo en el caso B. En el caso A sí existe ritmo. ¿Por qué? Porque se identifica un patrón, es decir, vengo con los volúmenes, ¿verdad?, en cierto orden y luego se vuelven a repetir y luego se vuelven, o sea, hay un ritmo acá. Si yo leo esto, hay un ritmo. Voy subiendo, bajo, voy subiendo, bajo, voy subiendo, bajo, y casi siempre es en el mismo patrón, o sea, en la misma secuencia de tiempo, digamos. Acá el ritmo se pierde, voy subiendo, bajo un poquito, vuelvo a subir un pocote, vuelvo a bajar un poquito, o sea, entonces aquí empieza a haber un ritmo, digamos, o no existe, mejor dicho, ritmo, simplemente es una secuencia de formas ordenadas de alguna manera, pero no se identifica un ritmo. La escala es el dimensionamiento referido a algo o a una unidad seleccionada. Normalmente nuestra unidad, para nosotros decir si algo está en escala o fuera de escala, es el hombre. Supongamos que yo estoy diseñando dos puertas, ¿verdad? Una puerta normal de una vivienda la hago de este tamaño y una puerta muy alta. Entonces, si yo digo o les pregunto cuál de las dos puertas está fuera de escala, pues ustedes me van a decir esta, profesor. ¿Por qué? Porque si yo la voy a comparar con mi unidad estándar de medida, que es el hombre, que es esta unidad que tengo acá, pues simplemente está demasiado alta, es decir, está fuera de escala. Aquí me voy a detener un poquito. Esto de la escala tiene que ver con también el uso del escalímetro, que es la regla de medición que ya vimos en la lista de materiales. Y esa regla de medición se va a leer de la siguiente manera. Lleva dos números, 1 guión o slash 10, a veces lleva dos puntitos, significa 1 a 10, los dos puntos acá en lugar del slash es lo mismo, significa 1 a 10, ¿verdad? Y ¿cómo se interpreta una escala? Se interpreta de la siguiente manera. El número de la izquierda representa la unidad, es decir, el valor real de la edificación. Decimos que cuando una escala es 1 a 1, estamos hablando de la realidad, es decir, del tamaño real del objeto. Y el número de la derecha significa la cantidad de veces que disminuye el objeto. Voy a repetir eso. El número de la derecha significa la cantidad de veces que disminuye el objeto. Quiere decir que en la escala 1 a 10, el objeto se redujo 10 veces. En la escala 1 a 20, el objeto se redujo 20 veces. En la escala 1 a 25, el objeto se redujo 25 veces. En la escala 1 a 50, el objeto se redujo 50 veces y así sucesivamente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué dibujo es más pequeño? ¿Uno en escala 1 a 100 o uno en escala 1 a 10? Ustedes me dirán, profesor, el dibujo que va a resultar ser más pequeño es el de escala 1 a 100. ¿Por qué? Porque el objeto que voy a representar en la realidad, que tiene X medidas, lo reduje 100 veces. Y aquí lo reduje 10 veces. Entonces, conclusión, mientras mayor sea este número, el de la derecha, más pequeño es el dibujo de representación del objeto. Estas escalas se utilizan ¿por qué? Porque normalmente cuando nosotros diseñamos, hacemos planos de edificaciones, de edificios muy grandes,
Y si yo les digo, dibujen un plano de una casa en escala 1:1, ustedes me dicen, profesor, ¿en qué papel? Eso no cabe en ningún papel. ¿Por qué? Porque la 1:1 es la escala real de la casa, no cabe en ningún papel. En cambio, si yo les digo, bueno, pues dibujen esa casa que no cabe en un papel en 1:1, la van a dibujar en 1:100, profesor, eso es otra cosa. Ustedes buscan su escalímetro, escala 1:100, el mismo escalímetro les va a traducir la medida, les va a poner el 1, o lo que es un metro, él les va a dar la unidad de medida, y entonces ustedes cuando la dibujen, pues a lo mejor sí va a caber en el papel. Entonces esto es la finalidad de las escalas, eso se conocen como escalas de reducción, así como hay escalas de reducción, hay escalas de ampliación, que son al contrario, ¿verdad? Son 2:1, 5:1, 10:1, etc. De esas no vamos a hablar porque esas las usan otros profesionales, no nosotros. Nosotros usamos escalas de reducción y esta es la manera de entender el funcionamiento del escalímetro. Otro de los elementos de la composición es la simetría, que no es otra cosa que la relación de dimensión y forma con relación a un punto o eje, o a un eje o foco. Quiere decir que vamos a ver simetría cuando todo lo que relacionemos en torno a esos ejes se repita exactamente igual del otro lado. Es decir, cuando hay simetría comparado con este eje, el eje vertical, pues todo lo que exista del lado izquierdo debe existir del lado derecho. Y todo lo que exista de la parte superior debe existir del lado inferior si lo estoy relacionando con el eje horizontal. Entonces la simetría es muy sencilla de entender, es todo lo que se repite de un lado tiene que estar del otro. Cuando eso sucede se dice que el objeto o el planteamiento es totalmente simétrico. La jerarquía es la manifestación de dimensión referida a unidades determinadas. Existe una competencia por el dominio del espacio en la jerarquía. Puede ser por posición, tamaño, color, textura, etc. Si yo les pregunto cuál de estos dos puntos ejerce jerarquía sobre el cuadrado, sobre el espacio, ustedes me dirán, bueno, déjenme pensar, profesor, 10 segundos. Este profesor ejerce jerarquía, yo les digo, pues están ponchados. El que ejerce jerarquía es el que está en el centro. ¿Por qué? Porque está ocupando un punto importante visual en el espacio. Él está ejerciendo jerarquía por posición, está posicionado en un punto demasiado importante del espacio, por lo cual ejerce la principal jerarquía. También puede ser por tamaño, quizás este punto puede ser más grande que este. Entonces empiezan a haber jerarquías por posición, por tamaño, pueden haber por color. Supongamos que yo tengo acá una serie de puntos rojos, ¿verdad? Y de repente tengo uno amarillo. Donde lo ubique no importa, él va a ejercer jerarquía. ¿Por qué? Porque es el que se va a diferenciar de todos los demás y va a ejercer jerarquía por color. Y así por textura, etc. La proporción, ¿verdad?, es la relación de tamaño de las partes con el todo. Esto es diferente a la escala. ¿Cómo sabemos si algo está fuera de proporción? Para saber y conocer si algo está fuera o no de proporción, debemos comparar una parte del todo con el resto de las partes. Ejemplo, si yo tengo esta persona, que la coloqué así a propósito, ¿verdad?, donde tiene la cabeza muy grandota y el cuerpo muy chiquito, ustedes lo ven y dicen, profesor, este señor está fuera de proporción. Puntualmente la cabeza está fuera de proporción. Yo digo, ¿por qué? Bueno, porque hicieron una comparación, la cabeza con el resto del cuerpo. Entonces no existe esa relación lógica de tamaño, ¿verdad? Entonces, igualmente como tener un señor con el cuerpo muy pequeño y las piernas muy largotas, y ustedes me dicen, este señor también está fuera de proporción. ¿Por qué? Porque el tamaño de las piernas no corresponde al resto de las partes. Y después tenemos un tercer ejemplo donde hay un señor que sí está bien proporcionado, donde todas las partes del cuerpo, cabeza, brazos, piernas, etc., se relacionan y corresponden de manera lógica al resto de las partes o al tamaño del resto de las partes. El color, ¿verdad?, también es otra de los elementos de la composición, es una manifestación cromática de los elementos que vamos a usar. Transmite sensaciones y actúa en el subconsciente del individuo. El color es una de las partes muy importantes de la arquitectura, sobre todo en el manejo de espacios interiores. ¿Por qué? Porque con el color nosotros podemos manejar estados de ánimos del usuario. Imagínense en una clínica que operaron a alguien y la persona sale del quirófano, va a recuperación y lo meten en un cuarto de recuperación que está pintado de rojo o verde fosforescente por dentro o naranja fosforescente.
El señor cuando abra los ojos pues le va a sentir un estrés tal que va a ser difícil su recuperación. El color actúa directamente en el aspecto psicológico del usuario, en el subconsciente del usuario. Podemos usar colores que transmitan calma o podemos usar colores que transmitan estrés, sensación de actividad, zozobra, etc. Tristeza y todo. Hay colores que transmiten mucha tristeza, el negro, el gris, etc. La textura es otra de los elementos de la composición. Es la manifestación de sensibilidad que se aprecia en los elementos que usamos. La textura es apreciable visualmente con nuestra representación arquitectónica, pero también al tacto. En el aspecto físico, pues al tacto. Entonces, nos van a transmitir diferentes sensaciones también. Un elemento, un cubo completamente de cristal comparado con un cubo sólido completamente de concreto, al verlo, aunque tenga las mismas dimensiones y el mismo tamaño, la misma forma, ustedes van a decir, profe, el que está, y yo les pregunto cuál de los dos transmite más peso, se ve más pesado, ustedes van a decir el de concreto. ¿Por qué? No por el material, sino por la solidez, es decir, por la textura. Este está cristalado y el cristal refleja algo frágil, algo liviano, ¿correcto? Otro de los elementos de la composición es el equilibrio. Se logra mediante la vinculación de los elementos de la composición, generalmente transmite una sensación de calma. Yo digo que algo está equilibrado cuando eso se ve, digamos, en una posición que transmite calma, que transmite paz. ¿Okay? Si yo desordeno mucho estos elementos, pues entonces pierde la sensación de calma. Entonces empieza a estar en desequilibrio. Ok, vamos a llegar hasta aquí entonces. Esta es la, digamos, componente de la segunda clase. Y vamos a realizar nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad, como les dije, les expliqué anteriormente, ya tiene una ponderación del 5%. Esto va a valer 5% de su nota de primer corte, ¿verdad? Y se va a componer en dos puntos. Van a desarrollar dos aspectos en la primera actividad. Número 1, en hojas o en dos hojas de bloc DIN A3, y aquí comenzamos a usar el bloc, ¿okay? DIN A3 es el formato tabloide, dividido como está así, como se indica en el siguiente formato. Lo van a dividir de forma horizontal en dos espacios con una línea vertical. La hoja de bloc, acá en las esquinas, tiene unas guías. Ustedes van a conseguir unas guías muy pequeñas. Esa es la guía que me indica que puedo dividirlo a la mitad de la hoja. Trazan una línea con lápiz, ¿verdad? Y en cada uno de estos recuadros van a desarrollar los siguientes ejemplos. Van a emplear recortes de revista o cortes de revista. Una revista vieja que ya no usen, ustedes van a recortarla y van a generar formas, van a hacer composiciones tipo collage, como ustedes quieran. Creativo totalmente, es decir, libre. Pero deben de reflejar los siguientes aspectos. En el primer recuadro ritmo, en el segundo recuadro simetría, en el tercero asimetría y en el cuarto jerarquía. Van a hacer composiciones en los 4 recuadros con recortes de revista, pegándolos con la pega de barra escolar. No usen otro tipo de pega porque va a arrugar el papel. Y entonces van a hacer composiciones donde acá se lea ritmo, acá se lea simetría, acá se lea asimetría y jerarquía. Cuando yo vea las composiciones, este tiene que transmitir ritmo, el segundo simetría, asimetría y jerarquía. La segunda parte de la actividad número 1 dice lo siguiente: empleando cartulina escolar, repito, empleando cartulina escolar, no otro tipo de material, cartulina escolar. Aquí no vamos a usar ni cartón 2 en kilo ni acetato, nada de eso. Cartulina tiene que ser el material, porque si no el ejercicio no lo van a poder hacer como tiene que ser. Entonces van a emplear cartulina escolar, construir los siguientes volúmenes. Van a realizar un cubo, una pirámide, un cilindro y un cono en tercera dimensión. Lo van a construir. Y hay una condición muy especial. Estas figuras volumétricas no la van a construir doblando las caras. Repito, no van a doblar las caras. Van a cortar todas las caras del elemento y van a pegar las aristas. Van a pegar las aristas sin refuerzos internos. No se vale que coloquen refuerzos. Algunos colocan unas pestañitas que las doblan por dentro para que el cubo quede firme.
No, señor, van a usar y van a tratar de pegar las aristas. Lo van a dejar secar y al final le tiene que quedar un elemento, ¿verdad? Totalmente sellado. Voy a evaluar la limpieza, la precisión, correcto, de esos volúmenes. ¿De qué tamaño van a ser los volúmenes? Hay un anexo de esta actividad, ¿verdad? De esta tarea donde van a ver los tamaños. La forma de entrega lo van a entregar mediante archivos JPG. Una vez que ustedes tienen sus volúmenes ya construidos, los van a fotografiar. Alguno de la familia, algún integrante de su familia que por favor lo fotografíe estando ustedes presentes, es decir, ustedes tienen que aparecer en una o varias fotos de sus ejercicios para constar de que ustedes los resolvieron o los realizaron. Y esos archivos JPG lo deberán subir después en la plataforma Saya. Pueden subir uno o pueden subir todos, como ustedes quieran. Lo pueden colocar todos los archivos en una hoja de Word o en una hoja de PowerPoint y hacen un PDF y lo suben a la plataforma. Pero además lo van a enviar todos los archivos o toda la foto a el correo electrónico que yo les suministro. ¿En la qué fecha? En la fecha que va a establecer la plataforma Saya. Van a estar indicadas las fechas tanto en Saya como en el grupo de WhatsApp. Entonces, una vez que ustedes reciban esta actividad, automáticamente yo les voy a suministrar la fecha de entrega de esta actividad. El anexo de esta actividad es el siguiente. El cubo debe quedar realizado así, midiendo 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Lo miden con cualquier regla, o con 5 por 5 por 5 por 5. El cono debe medir 5 centímetros de diámetro en la base, es totalmente circular, y 10 centímetros de altura. Aquí tienen, H es la altura del cono, 10 centímetros de altura. La pirámide debe medir 5 por 5 por 5 y 10 centímetros de altura. Y el cilindro debe medir 5 centímetros en el diámetro de la base y 10 centímetros de altura. Esta base es totalmente cilíndrica, es decir, es un círculo perfecto. Y en el cono sucede lo mismo. La base del cono es un círculo perfecto, donde se unen las dos caras, ¿verdad? Del cilindro, es decir, cuando le damos la vuelta, vamos a tratar de pegar los elementos así como tengo yo los dedos, no solapando. Repito, no se vale que solapen, lo van a tratar de hacer uniendo las aristas, es decir, todo el borde acá, con pegamento. Consejo: pueden dejar enrollada la cartulina la noche anterior de forma circular, con una liguita, con algo que la sostenga, para que ella pueda mantenerse al día siguiente cilíndrico. Cada cara del volumen deberá ser pegada de forma individual. Repito, acá le pongo la nota, por su arista, es decir, estas caras son las que van a ser pegadas. Cuando yo vaya a construir este cubo, por ejemplo, voy a recortar 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, 6 cuadritos de 5 por 5 y los voy a pegar en la arista, sin usar refuerzos por dentro. No puedo usar ninguna lengüeta, nada en forma de L, nada que lo sostenga por dentro. ¿Por qué este ejercicio? Porque si ustedes logran dominar esta técnica de pegar aristas con un elemento que es relativamente blando o débil, cuando vayan a trabajar, pasemos a trabajar con el cartón 2 en kilo, 3 en kilo, cartulina sulfatada, etc., van a notar que va a ser mucho más fácil para ustedes trabajar. Entonces, sirve este ejercicio para práctica, para poder acostumbrarnos a trabajar con elementos muy débiles, pero voy a evaluar también la limpieza, la presentación, etc. Entonces, este es el ejercicio, muchachos. Lo van a entregar por WhatsApp, por la plataforma de WhatsApp les voy a indicar la fecha de entrega. Por hoy ha sido todo. ¡Chao!